medio de una generación donde muchas voces se escuchan y espíritus de maldad influyen en la corriente de pensamientos de hombres en posiciones de influencia y sin temor a Dios, que promueven una agenda antivalores, necesitamos escuchar verdades absolutas que solo están presentes en la palabra de Dios. Bienvenidos a Énfasis Bíblico con David Reynoso, un programa diseñado para compartir los principios divinos. Me sorprende lo que estoy viendo hoy en día, lastimosamente. Hoy en día he estado escuchando cosas extrañas en las redes sociales. Cosas como que la Biblia no la escribió Dios, no fue inspirada por el Espíritu Santo, que la Biblia fue escrita por hombres. Otros hablando de las nuevas revelaciones, otros hablando de la Cabalá, de la Cabayá y de todos esos asuntos que lastimosamente ganan lugar donde se pierde la comunión con el Espíritu Santo. Siempre he dicho y mantengo de que el Evangelio es de origen sobrenatural. Para poder entender el mensaje del reino y para poder conectar con el mensaje de Dios, debemos experimentar el nuevo nacimiento. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas del Espíritu. Esto se lo dijo Jesús a Nicodemo, aquel maestro de la ley, aquel fariseo, aquel religioso muy sobresaliente en sus tiempos. El Señor le dijo que era necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo no podemos ver, no podemos entender, ni podemos movernos en el reino de Dios. Una persona puede nacer de nuevo y apagar el fuego del Espíritu. Por esto Satanás, pues con facilidad puede engañarle, puede desviar su entendimiento en relación a las cosas de Dios para que empiecen a enseñar cosas muy diferentes a las que anteriormente estos profesaban. Eso está muy claro en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo. Pablo incluso menciona a dos que dejaron las filas del Evangelio para enseñar cosas que no edifican, como lo es Alejandro, Himeneo. Muchos más, como en el caso de Diótrefes en la carta de Juan, que le gustaba ser el primero entre los hermanos y no aceptaba de que el hombre de Dios edificara la congregación. Definitivamente que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, estamos viviendo en los tiempos finales. Jesús habló de esto en Mateo capítulo 24, por eso no puede tomarnos por sorpresa todo lo que está sucediendo. Jesús dijo que en los últimos días vendrían falsos cristos, falsos maestros. ¿Qué debo hacer, Pastor Reynoso, en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo? Préstele mucha atención al pastor de la iglesia donde usted se congrega. Si ese hombre, esa mujer de Dios es bíblico, quédese ahí. Tenga cuidado con los predicadores de las redes sociales. Si le están diciendo cosas que chocan con las Sagradas Escrituras, desvíe su atención a otro canal o a otro predicador porque probablemente le pueden confundir en cualquier momento. Tiempos peligrosos estamos viviendo hoy en día. Por eso es muy importante el avivamiento personal. Tenemos que avivar el fuego del Señor en nosotros, porque el fuego del Espíritu Santo en la vida del creyente hace algo muy poderoso con el creyente, y es que nos abre los ojos espirituales para entender, para discernir, para saber qué espíritu es que se está moviendo, qué espíritu está hablando. Cuando vivimos en esa llenura del Espíritu Santo, automáticamente nuestros sentidos van a estar despiertos para ayudarnos a discernir las cosas como son. Por eso es importante el avivamiento personal. Alguien puede preguntar, Pastor Reynoso, ¿cómo se logra un avivamiento personal? Simple. Usted lo único que tiene que hacer es lo que enseña la Biblia. Tome como modelo a la iglesia primitiva, la iglesia que se encuentra en el libro de los Hechos. A partir del capítulo 1, versículo 8 en adelante, cuando el Señor le dice
Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo. Menciona 3 esferas o 3 territorios. Luego en el capítulo 2 desciende el Espíritu Santo sobre ellos y estos, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, despiertan un mover espiritual impresionante en aquella ciudad. Eso no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hemos cambiado somos los creyentes. Lastimosamente, hoy tenemos mucha información acerca del texto y dentro de esa información también tenemos mucha mala información, pero se ha perdido lo esencial, que es la práctica, llevar toda esa teología a la vida práctica. Hoy hay muy buenos teólogos, gente que teologizando son impresionantes, pero llevando toda esa información a lo práctico son personas que carecen de esa vida del Espíritu Santo. Vamos a hablar de 5 cosas que provocan el avivamiento o que provocan y mantienen el avivamiento personal. La primera es la oración. La oración es poderosa, la oración Dios la dejó para que el creyente se mantenga lleno de su presencia, para que el creyente cuando quiera tomar una decisión, pues la consulte a Dios a través de la oración para que la ponga bajo la aprobación del Señor. Es mucho lo que la oración puede hacer por nosotros. Por eso es que las congregaciones cristianas deben dedicarle cultos al tiempo de la oración. O sea, un culto de oración, donde solamente la gente llega a orar. Es importante que el ministro, que los hermanos de una congregación estén conectados a la oración para que puedan discernir lo que Dios está hablando. Ojo, la oración no es para manipular a Dios como creen algunos. Yo declaro, yo decreto por mi oración, Dios tiene que... No. A Dios no lo manipulamos a través de la oración. La oración tampoco es para que Dios me use. Dios me usa por su misericordia. Entonces, Pastor Reynoso, bíblicamente, ¿qué hace la oración? Primero, la oración es para tener dependencia de Dios. Como es nuestro Padre celestial, nuestro Señor y Salvador, pues yo creo dependencia de Él, tomando mis decisiones, buscando la aprobación de Él a través de la oración. Segundo, la oración es para fortalecerme espiritualmente, y cuando me fortalezco espiritualmente puedo tener mayor claridad de las cosas espirituales, puedo entender con mayor facilidad, puedo comprender con mayor facilidad, puedo sentir, porque la presencia de Dios se siente. Quizás hay creyentes que nunca han experimentado esto y piensan que cuando alguien dice siento la presencia de Dios, está exagerando o se está yendo a un extremo religioso. La Biblia claramente muestra que la presencia de Dios se siente y puede afectar también el lugar donde se manifieste, trayendo, en la Biblia vemos casos donde temblaba la tierra cuando Dios se manifestaba. En otras manifestaciones de Dios el pueblo temía. El Señor del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo de siempre. Él está moviéndose a favor de todo aquel que le busca, de todo aquel que le anhela. Así que vamos a ver qué nos enseña la Biblia en relación a lo importante que es la oración para el avivamiento personal. Vamos a estar citando los versículos en la Nueva Traducción Viviente. La Biblia nos enseña que Jesús oró en algunos acontecimientos importantes de su vida, mostrando que Él de ese modo dependía de la aprobación del Padre para todo lo que iba a hacer. Buscaba dirección a través de la oración para que el Padre bendijera todas las decisiones que Él iba a tomar. Esto lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo 21 hasta el 3, donde se muestra que Jesús oró en su bautismo. El versículo 21 dice: cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras Él oraba, los cielos se abrieron. Mientras Él oraba, los cielos se abrieron. O sea que el día que Dios permite que Él vaya a las aguas para ser bautizado,
en ese momento él estaba orando a su Padre Celestial y dice la Biblia que los cielos se abrieron. El versículo 22 dice: y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, mi Hijo muy amado, y me da un gran gozo, y me das un gran gozo. Repito el versículo 22. Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, y me das un gran gozo. Aquí vemos que el Señor, cuando va a ser bautizado, ora al Señor y automáticamente recibe una respuesta del cielo. Recibe una manifestación del cielo. La oración es tan poderosa que es lo que Satanás más ataca en un culto. Dese cuenta que en las iglesias modernas, cuando se tiene que recortar el servicio por cuestión de tiempo, siempre van o contra el mensaje o contra la oración. Las alabanzas por lo regular le dan mucha larga y luego al mensaje donde Dios va a hablar lo limitan, o la oración, que es donde nos conectamos directamente con nuestro Creador, humillando nuestras almas delante de Él. En muchas ocasiones hasta la quitan de algunas congregaciones porque estorba el tiempo del servicio. Que Dios nos ayude, porque lastimosamente vamos muy mal. El versículo 23 dice: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí. Entonces vemos en estos primeros textos que hemos leído que el Señor Jesús, el día que fue bautizado, oró a su Padre. La oración es muy importante porque esta nos ayuda a buscar dirección divina. Nos enseña a depender de Dios y de su gracia. También en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 16, encontramos que Jesús oró antes de alimentar a 5,000 personas. Aquí vemos al Señor orando para buscar dirección en relación a la manifestación de algo sobrenatural, la multiplicación de los alimentos, donde iba a suceder un gran milagro. Entonces el Señor lo primero que hace es orar a su Padre Celestial, como diciendo a todo el que estaba presente en aquel lugar: dependo de mi Señor y Salvador, por lo tanto tengo que clamar a Él para que sea evidente de que todo lo que sucede, que da gloria y honra al nombre de Dios, se hace cuando hay dependencia de Él en una vida de oración. Esto lo dice Lucas capítulo 9, versículo 16. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El texto dice: Jesús tomó los 5 panes y los 5 peces, mirando hacia el cielo, y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se le daba a sus discípulos juntos con los pecadores, para que los distribuyeran entre la gente. Jesús miró hacia el cielo, una señal de dependencia, una señal de que si Dios no lo hacía, nadie lo podía hacer, y bendijo esos panes. Si el creyente no crea dependencia en la oración, este va a tener mucho problema. Digo esto con mucho respeto y espero que nadie tome esto a mal, porque hay personas que se ofenden cuando uno dice las cosas como sin ánimo de ofender, ¿no? Como son. Hay gente que dice que le gusta a la gente sincera hasta que encuentran a alguien que la practica o que ejerce la sinceridad. Hoy en día, lastimosamente, en los altares es evidente que hay una ausencia grande de oración. Y me incluyo yo en esto, porque no quiero pasar ahora por el tipo más espiritual y el hombre que ora más delante del Señor. No, todos tenemos nuestra lucha, y todo pastor sincero sabe que en algún momento Satanás nos engaña y decaemos en la vida de oración atendiendo otras cosas que creemos que son importantes, cuando realmente vienen para quitarnos el enfoque de lo que realmente requiere la importancia, que es la oración. Por eso en el libro de los Hechos, cuando se levanta la murmuración en
en la iglesia primitiva, los apóstoles usaron sabiduría. Dijeron, no es justo, no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra y de la oración para atender a los chismes de las redes sociales. Entonces no es bueno que nosotros, pastores, descuidemos la oración, porque esto va a ser evidente cuando estemos en la plataforma, cuando estemos en el altar, en el púlpito, como usted le quiera llamar. Cuando a una persona le falta oración, siempre se agarra de su título, de su preparación, de su conocimiento, de que yo y yo y yo. Ahí usted se da cuenta de que la oración no es un estilo de vida en la vida de esa persona que está hablando. Cuando dependemos totalmente de la oración, nuestro único enfoque es darle toda gloria y toda honra a nuestro Padre Celestial. Así que Jesús, para que Dios hiciera una obra maravillosa, milagrosa, Jesús miró hacia el cielo, bendijo los panes y los peces y oró a su Padre para que éste hiciera el gran milagro que encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 16. Encontramos otro momento donde Jesús también hace oración, que es en el monte de la transfiguración. Esto lo dice Lucas capítulo 9, versículo 29. El texto dice, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su rostro se volvió blanco, resplandeciente. Aquí el Señor está dándole una teofanía, o está mostrando una teofanía a los discípulos que subieron con él para orar en aquel lugar, como lo dice en el libro de Mateo. Déjeme ver que no esté equivocado. Mateo capítulo 16, aparte de Lucas también creo que es Mateo 16 que lo dice. Vamos a buscar para no citar mal las Sagradas Escrituras. Creo yo que es Mateo capítulo 16. Vamos a ver. Vamos a ver Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13, creo. No, vamos a ver, el versículo 13 habla Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntando a sus discípulos, diciendo, si es más para adelante, en el versículo 17, él hace la primera mención a la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a ver, Jesús le entrega la llave a Pedro, es en el versículo. Entonces dijo a sus discípulos, si alguno viniere, vamos a ver, entonces tomando aparte comenzó. Entonces, estamos en vivo, ténganme paciencia. Está aquí, lo que pasa es que esta no es la Biblia que yo uso para estudiar, y en la que uso para estudiar tengo todo marcado, pero está aquí. En Mateo capítulo, ayúdeme, hermana Tania García, ayúdeme, Mateo 16. Vamos a ver dónde está, donde el Señor va con los discípulos. Está la confesión de Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Creo que en el capítulo 17, sí, en el capítulo 17. ¿Qué busco yo en el 16? Dice, 6 días después Jesús tomó 17, Mateo 17. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte. Y el texto dice, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Ahí hay mucho que decir, no quiero empezar a hacer el comentario en relación a lo que el Señor nos muestra en estos versículos, porque me puedo salir del tema, pero el Señor toma un tiempo de oración para transfigurarse, o sea, para transformarse delante de sus discípulos, para evidenciarle de que Él es Dios, de que no solamente era el Hijo del Hombre, sino también el Hijo de Dios y que es Dios. Y esto lo hace para que cuando Él ya no esté, las columnas principales
que se iban a quedar al frente en la iglesia primitiva, pues pudieran entender de que aquel que murió y resucitó es el Hijo de Dios, porque se le manifestó y mostró a Moisés una figura de los mandamientos, a Elías una figura de los profetas hablando con él. O sea, en otras palabras, como la ley y los profetas reconocían y le celebraban culto a Cristo nuestro Señor Jesús. Así que no tengo tiempo para entrar ahí, porque ahí hay mucho que decir y tengo poco tiempo para hacerlo. Así que el Señor, cuando va a llevar a sus discípulos a una manifestación de lo sobrenatural, el Señor en ese momento oró. Mire qué importante es la oración. Cuando nosotros queremos ver lo sobrenatural de Dios, tenemos que pedirlo en oración, tenemos que buscarlo en oración. Me acuerdo que en el año 2022 a finales visité El Salvador y en uno de esos días no podía dormir y entendí la señal. Me tiré de rodillas y dije: Señor, no puedo dormir, entiendo que esto es una evidencia de que usted se quiere mover poderosamente y de que hay fuerzas del mal que deben ser atadas. Así que empecé a orar, a reprender, y efectivamente cuando llegamos a la ciudad de San Vicente, el Señor automáticamente terminó el mensaje de la palabra, empezó a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. El Señor me lo hizo sentir en oración. Obviamente eso se aprende con el tiempo, caminando con el Señor. Uno aprende a entender las señales cuando Dios le está dando un mensaje. Y Dios con todo el mundo tiene un trato muy particular en relación a lo personal. En el caso mío, así es que Dios me habla, a veces a través de circunstancias, situaciones que se dan a mi alrededor o cosas que Él pone en mi corazón, un sentir en específico. Y a partir de ahí pues entiendo que debo irme de rodillas porque algo se acerca y puede que hayan obstáculos en el ambiente que quieran hacerle fuerza a lo que el Señor quiere manifestar. El Señor, obviamente, y todos lo saben, es todopoderoso. Él puede destruir con facilidad las obras del diablo, pero en su infinita voluntad, en su buena voluntad, mejor dicho, en su infinita misericordia, Él escogió usar a los creyentes en el nombre de Jesús para manifestar lo sobrenatural. Y cuando Él nos manda a hacer guerra es porque así es que se combate en el mundo espiritual. La iglesia combate de rodillas. Así que como este no es un estudio de oración, sino que estoy mencionando las 5 cosas que provocan y mantienen el avivamiento personal. Estoy mencionando la primera. Pues voy a mencionar la segunda en breve. Antes voy a terminar con este último versículo que muestra qué importante es la oración en la vida del creyente. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 12, la Biblia muestra que Jesús, antes de escoger a los 12 discípulos, Él fue a orar al Padre. Antes de nosotros tomar decisiones serias, como tomar a una persona para el santo ministerio, como hacer algún negocio, como tomar una decisión en relación con quién me voy a casar, a dónde me voy a mudar, qué carrera voy a estudiar, tenemos que buscar la voluntad específica de Dios y esto se hace a través de la oración. Lucas capítulo 6 versículo 12 dice: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Antes de escoger a sus 12 discípulos, oró al Señor toda la noche. Hoy en día la iglesia, entre todos los cambios que está manifestando, pues ha manifestado uno muy peligroso. Y cuando hablo de la iglesia hablo en sentido general. Ustedes me entienden. No me estoy enfocando en una congregación en particular, sino en lugares donde se descuida la oración y suceden cosas como que empiezan a escoger a los talentos dependiendo de su formación académica o su preparación académica, y como siempre digo, esas cosas no se menosprecian, pero en el mundo espiritual las cosas deben ser dirigidas por Dios, aprobadas por Dios. Como lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, que para escoger personas para el santo ministerio, la iglesia primitiva se ponía a orar. Y
cuando el Señor hablaba, el Señor era que decía, el Espíritu Santo de Dios decía, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he escogido. O sea, el Señor es quien escoge a las personas. Como ministro lo que tengo es que estar atento a la voz de Dios en comunión para saber discernir cuando Dios me está dirigiendo. Yo sé que todos los pastores van a estar de acuerdo con esto, todos los pastores que son llamados, obviamente, de que hemos cometido graves errores al tomar decisiones en base a talento o capacidad de la persona, sin consultar a Dios. Es lo mismo que vemos en el libro de Josué. En el libro hoy oren por mí. Señor me ayude. El libro de Jueces. Bueno, después le digo el libro. Oren por mí. Que hoy estoy como en la computadora se me está frizando. Pues bien, no voy a usar ese ejemplo porque se me fue la base bíblica. Pero el caso aquel que se da en el Antiguo Testamento cuando los hijos de Israel vieron a los de Gabaón que se hicieron pasar por gente que venía de un camino muy lejos y que se pusieron vestidos viejos, se hicieron pasar como que no pertenecían a ese siguiente pueblo que iba a confrontar a Israel, a los Gabaonitas. Y dice la Biblia que no consultaron a Jehová e hicieron pacto con ellos y lo pusieron como leñadores y como los que llevaban el agua, cosas que simbolizan el fuego y la palabra. Y dice la Biblia que cuando estos quisieron levantarse contra los Gabaonitas, el Señor le dijo a ellos que no lo podían hacer. Y ellos le preguntaron ¿por qué? El Señor le dijo, ustedes hicieron pacto con ellos y no me consultaron a mí. Y eso sucede mucho en el ministerio, cuando andamos buscando a la persona. ¿Por qué? ¿Qué tú estudiaste? ¿Qué? Gracias, mi hermana Tania. Muchas gracias, que me ayuda cuando se me va la guagua. Josué capítulo 9. Déjeme volver a enfatizar esto, porque tengo por ahí algunos colegas como que se les hace difícil entender esto. Yo no estoy negando la formación ni la preparación. Yo lo que estoy diciendo es que para poner a personas en asuntos que tienen que ver con el servicio a Dios, se tiene que buscar la dirección, porque Dios conoce los corazones. Y hay personas que, aunque tienen la formación, no tienen el corazón inclinado a Dios, por lo tanto no van a ser de bendición en esa posición. Todo lo contrario, pueden abusar de su autoridad o dar un mal servicio porque su corazón no está conectado a eso. Ok, pasamos a lo siguiente. Lo siguiente que se necesita para provocar y mantener un avivamiento personal es la palabra. Hoy en día, lastimosamente, tenemos tipos enseñando griego, hebreo, arameo, la cabalá, la caballá, que esto, que lo otro, y otro hablando de historia, y que esto y que lo otro, y todo eso está bien en un aula de clase, pero la iglesia, el mensaje principal que debe predicar es que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene, que debemos santificarnos para Él. Y a veces nos perdemos tanto en tanta filosofía y en tanto cuento que nos alejamos de la esencia de la palabra y del mensaje práctico. Y lo que hacemos es que, lastimosamente, muchas veces por hincharnos tanto, terminamos hasta contradiciendo las verdades bíblicas, cuestionando las verdades bíblicas, que eso es lo que está pasando hoy en día. Usted ve personas diciendo que la Biblia no es verdad, que la Biblia está llena de errores, que la Biblia es un libro escrito por hombres, que no tiene poder de transformación. Personas que son supuestamente teólogos, ¿no? Otros hablando acerca de que Dios no prohíbe la relación de un mismo sexo, que Dios no prohíbe esto, no prohíbe aquello. Y todo esto sucede porque las fuerzas del mal, que son los demonios, ellos no respetan
tu credencial de ministro, ellos no respetan el diploma en la pared, ellos no respetan que tú has leído tantos libros y que tienes mucha información. Ellos lo único que respetan en la vida de una persona es cuando éste está sometido a Dios y vive en santidad. La Biblia dice que Herodes tenía miedo de Juan por la santidad que veía en este. Un hombre, una mujer que vive en santidad, el diablo y las fuerzas terrenales que son dirigidas por el diablo van a tener temor de ese hombre, de esa mujer de Dios. Porque sabe que lo puedes confrontar y echarlo fuera con facilidad. Y hoy se ha perdido todo ese mover del Espíritu Santo que se menciona en el libro de los Hechos. Que Dios nos ayude. Hoy hay mucha gente con mucha información, pero poca transformación en la vida de los que le escuchan. Hoy hay mucha gente con mucha elocuencia y mucha teoría, pero poco cambio en sus ciudades. Y por eso es necesario que busquemos el avivamiento. Y la palabra juega un papel muy importante en esto, porque la palabra produce la vida del Espíritu en nosotros. Nosotros oramos para fortalecernos, para hacernos fuertes, pero cuando vamos a la palabra trae la vida del Espíritu Santo a nosotros, nos llena del Espíritu Santo. Esto lo dice Juan, capítulo 5, versículo 39, la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Ahí está diciendo el Señor Jesús con mucha claridad que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras porque esta abre los ojos de nuestro entendimiento para tener una mayor claridad de la cristología bíblica, o sea, de la persona de Cristo en la Biblia. Y esto hace que el Espíritu Santo pues llene de más poder nuestra vida espiritual, porque vamos a tener un conocimiento correcto de la persona de Cristo y vamos a poder predicar con autoridad. Otra de las cosas que hace la palabra de Dios en nosotros es que la palabra de Dios produce discernimiento. Discernimiento es simplemente conocimiento del mundo espiritual. Eso es discernir. Discernir es saber lo que está pasando en el ámbito espiritual, ver qué espíritu se está moviendo, ver qué espíritu está hablando por el espíritu. Eso es discernir. Hebreos capítulo 5, versículo 11 hasta el 14 dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Bueno, hay gente que piensa que la predicación de ciertos predicadores es fuerte. Este escritor de la carta a los Hebreos, que algunos creemos que fue Pablo, este escritor, oiga como le está diciendo a este grupo de judíos que va dirigida a esta carta originalmente, que obviamente se aplica a toda la iglesia porque es palabra de Dios. Dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿No se ha dado cuenta usted qué pasa en nuestras congregaciones? Que llegan las personas a congregarse y pueden estar bien en la adoración, pueden estar bien en muchas cosas, pero cuando llega el mensaje de la palabra, se mete una desesperación, que el baño, o que un sueño, que una cosa. ¿No se ha preguntado usted si esto es guerra espiritual? Específicamente esto sucede cuando se está predicando la palabra, como para que la gente no preste atención. ¿No será esto una estratagema diabólica? Y muchos lastimosamente no saben darse cuenta de lo que se está moviendo en los aires y ven eso como algo muy normal. Hay otros que abotezan en voz fuerte en la iglesia. Que lo oigan. ¿No será esto guerra espiritual? ¿No será que los demonios están tratando de entorpecer a los creyentes para que oyendo no oigan? Porque ellos saben que la palabra de Dios es liberadora, que la palabra de Dios abre el entendimiento para que se puedan percibir con claridad las cosas del Espíritu. Oiga lo que dice el versículo 12, dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros.
Oiga, este predicador es fuerte, hermano. El que está escribiendo esta carta es muy fuerte. Obviamente dirigido por el Espíritu, que es quien inspira la palabra de Dios. Eso es lo que dice la misma Biblia, no lo digo yo. Para aquellos que dicen que la Biblia no es palabra de Dios. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Bueno, si este predicador, este escritor que escribe la carta a los hebreos, fuera predicador hoy en día, quizás no fuera muy popular, porque el predicador de hoy tiene un mensaje que agrada, este tiene un mensaje que desagrada. Prácticamente me está insultando, porque oiga lo que me dice en el versículo 11, me dice, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Si vemos esto como se toman la cosa hoy en día, pues alguien dirá, me están ofendiendo. Me acuerdo que hace un año y pico me invitaron a una iglesia en un estado que no voy a mencionar y prediqué acerca de la responsabilidad del creyente y de que cuando Cristo venga se nos va a pedir cuenta. Y al final del servicio me dice una hermana, wow, muy bonito el mensaje, pero nos pegó una regañada. Y yo le pregunté, o sea, ¿es un regaño decirle a la gente las cosas que Dios espera del creyente? ¿Es un regaño decirle que Dios nos llama a esto, a aquello, a lo otro? Esos son los tiempos que estamos viviendo, mis amados. Estamos literalmente en los últimos tiempos. Estamos literalmente frente a una generación que toma como ofensa el mensaje liberador de Cristo. Lo toma como ofensa. Por eso es que cuanto más amigable es el mensaje del predicador y más bendición propone, mayor público tendrá. Pero yo no puedo negar estos textos. Lo voy a leer una vez más antes de concluir porque no creo que termine este mensaje el día de hoy. Oiga lo que dice el texto. Hebreos 11 hasta el 14. Lo voy a leer corrido. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como los niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Una iglesia que no predica palabra, un creyente que no se llena de la palabra, es una iglesia, es un creyente que no podrá discernir lo que Dios está hablando. Todo lo que Dios habla debe ser dirigido a través de la palabra. Todo lo que Dios le dice a una persona debe tener algún sustento bíblico. En este tiempo es cuanto más énfasis se debe hacer en el pensamiento bíblico. Echar a un lado nuestras ideas y decir lo que Dios dice. Predicar la palabra como está escrita. Obviamente haciendo una buena interpretación del texto, claro. Interpretando las cosas correctamente para dar una buena aplicación. La palabra produce santidad. Y aquí lo voy a dejar. Si Dios permite, mañana continuamos con este estudio. Saludo a todos los que están en las redes sociales.
Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a mi hermana Tania García por siempre compartir los textos bíblicos. Saludo a mi hermano Israel desde España, un fuerte abrazo. Y un saludo a todos los que comentan a través de esta plataforma. Amén, bendiciones, Francisco Arenas. Mi hermana Tania dice, estamos en una generación de flojos porque no queremos hacer un esfuerzo para buscar a Dios. Que el Señor nos ayude. Gelcio Palacio López, amén, Dios te bendiga, hermano Pastor David Reynoso. Que Dios bendiga a todos los que están conectados. Ana Burgos dice, bendiciones a todos en este día. Gracias, Pastor, por sus enseñanzas. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, si el Señor permite, será hasta mañana en la segunda parte de este tema que hemos titulado 5 cosas que provocan y mantienen el avivamiento. Si el Señor permite, será hasta mañana. Bendiciones. Pastor David Reynoso ha escrito varios libros para la edificación del pueblo de Dios. Mi lucha, la depresión. Un libro que nos enseña principios bíblicos que nos ayudan a vencer un enemigo invisible llamado la depresión. Mi lucha, la depresión. El arte diabólico de un seductor. Un libro que nos ayuda a entender cómo Satanás está atacando a la iglesia a través de falsas doctrinas. El arte diabólico de un seductor. El zarpazo de león, un libro que nos ayuda a entender más a fondo de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, una de las doctrinas más importantes para la iglesia de hoy. El zarpazo de león. Aquí su programa Énfasis Bíblico con David Reynoso. Síganos en YouTube, búsquenos como Dr. David Reynoso. Para comunicarse, hágalo a drdavidreynoso@gmail.com.